Damos gracias a Dios por este privilegio enorme de poder estar aquí predicando su palabra. Vamos a la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a continuar con la carta de Tito, donde nos quedamos el domingo antepasado. Si recuerdan, el domingo pasado hicimos un paréntesis, pero hoy vamos a continuar con la carta de Tito que estamos viendo. Terminamos el versículo 14 y con la ayuda del Señor veremos el versículo 15 el día de hoy. Vayan ahí a la palabra de Dios en Tito capítulo 1. El día de hoy, con la ayuda del Señor, estaremos viendo el versículo 15 del capítulo 1. Leo para ustedes, mis hermanos. Tito capítulo 1, versículo 15 dice: Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es lo que estaremos viendo con la ayuda del Señor. Y bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo, mis hermanos. Recuerden que hemos estado viendo esta carta versículo por versículo. En los primeros 4 versículos del capítulo 1 vemos introduciendo una encomienda a la piedad. Vimos al autor de la carta y sus características, el apóstol Pablo. Vimos al receptor de la carta, a Tito, verdadero hijo en la fe. En el versículo 5 vimos cómo se establece la necesidad de un liderazgo piadoso. De los versículos 6 al 9 hemos visto las características de un liderazgo piadoso. Y de los versículos 10 al 16 estamos viendo cuál es la finalidad de ese liderazgo piadoso, la finalidad de un liderazgo piadoso. La razón es que debido a que hay falsos maestros en la iglesia de Creta, el liderazgo necesita hacerle frente, pero necesita ser un liderazgo calificado y piadoso. Entonces, hemos estado viendo, hermanos, a lo largo de este tiempo, los versículos 10 al 16, la finalidad de un liderazgo piadoso. Y hemos estado viendo, mis hermanos, por ejemplo, en el versículo 10, cómo son los falsos maestros. Dice que hay muchos y que son contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. En la primera parte del versículo 11 hemos visto las acciones que debe de tomar el liderazgo con ellos, a los cuales es preciso tapar la boca, dice Pablo. De la segunda parte del versículo 11 hasta el 16 hemos estado viendo la justificación de la acción a tomar. ¿Cuál es la acción? Reprenderlos, taparles la boca. ¿Por qué esto debe de ser así? Primeramente vemos que esto debe de ser así por lo que ellos hacen, mis hermanos. ¿Qué es lo que hacen? Que nos dice el texto: trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, una de las razones por las cuales Pablo le dice a Tito que debe reprenderlos severamente, que debe taparles la boca, ¿cuál es la razón? Por lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pero también vemos que una de la justificación de la acción a tomar es por lo que se dice de ellos, es decir, su testimonio o reputación. ¿Qué se decía de ellos? Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y Pablo dice: este testimonio es verdadero. Y aquí vemos la acción, el énfasis en la acción a tomar. Por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y luego sigue diciendo: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y ahora lo que vamos a ver en el versículo 15, hermanos, y posteriormente también en el 16, es otra razón por la cual Pablo da este mandamiento severo de reprenderlos, de taparles la boca. ¿Cuál es otra razón? Si ya vimos que una de las razones es por lo que ellos hacen. ¿Qué consecuencias producen estos falsos maestros en la iglesia? Trastornan familias enteras enseñando por ganancia lo que no conviene. Pero también ellos tienen una mala reputación, un mal testimonio. Hasta uno de ellos, su propio profeta, miren lo que decía de ellos. Pero también otra razón fundamental por la cual es necesario que Tito y los ancianos tomaran esto en serio y tomaran cartas en el asunto con los falsos maestros es
por lo que en realidad son estas personas. Miren, una cosa es lo que ellos hacen, otra cosa es lo que se dice de ellos, pero también el texto nos dice cómo realmente son estas personas, por lo que realmente son, por lo que en realidad son. Y en el versículo 15 y 16 nos dice y nos describe cómo son estas personas. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y luego note lo que dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El problema con estas personas, hermanos, que eran un peligro para la iglesia, es que tanto lo que hacían perjudicaba, lo que se decía de ellos comprobaba eso, y lo que ellos eran al no ser regenerados por la obra del Espíritu Santo, de eso que había en su corazón procedía su conducta y su falsa enseñanza, y es por esa razón que Tito tenía que estar muy, muy atento a lo que Pablo le estaba diciendo, y los ancianos, con un liderazgo piadoso, hacerle frente a esta situación. ¿Sí? Vamos al versículo 15. Me comí uno, hermanos, perdón. Dice el texto, todas las cosas son puras para los puros. Miren, recuerden esto, mis hermanos, cuando Pablo escribió esta carta a Tito, él no la escribió con capítulos y versículos, esto se hizo mucho tiempo después para facilitarnos el encontrar. Entonces, cuando leamos esta frase, no hay que desconectarla de lo que ya vimos en el versículo anterior. ¿Qué dijo Pablo en el versículo anterior que vimos? Desde el versículo 13 dice que el testimonio que se decía de ellos es verdadero y por eso él debía reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Vimos que el propósito de esta reprensión era, tal vez alguno de esos falsos maestros llegaría a la fe verdadera, pero también más que nada para quienes los estaban escuchando en la iglesia y que se estaban desviando. ¿Y cómo iban a ser sanos en la fe? No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se desvían, que se apartan, que están apartándose constantemente de la verdad. Entonces, el contexto inmediato de esto pues es el versículo 14, y tengan en mente las fábulas judaicas y los mandamientos de hombres. Ya vimos un poquito acerca de esto. ¿Qué enseñaban estos falsos maestros? Aunque el texto no nos dice con especificación qué era lo que enseñaban, pero por todo el resto de la escritura podemos ver que eran judíos que vivían en la isla de Creta y que de alguna manera estaban enseñando un legalismo judío y en algunas cosas estaban mezclándolo con filosofía griega, con un incipiente del futuro gnosticismo que se desarrollaría. Y estas personas enseñaban, por ejemplo, si no te circuncidas no puedes ser salvo, no puedes comer carne de puerco, tienes que guardar el sábado, tienes que guardar las festividades judías. En otras palabras, tienes que judaizarte para poder ser cristiano, para poder ser salvo, ¿no? Era una de las cuestiones que estaba abordando Pablo aquí, y por eso menciona fábulas judaicas y mandamientos de hombres. Pero en el versículo 15 y 16 nos revela la naturaleza de estas personas. O sea, ¿por qué ellos estaban enseñando eso? No solo su doctrina era perjudicial porque ellos estuvieran repitiendo algo que ellos desconocían y lo estaban haciendo inocentemente, como yo nomás estoy enseñando lo que aprendí y yo soy inocente. No, el problema con estas personas es que su corazón estaba corrompido y por eso estaban enseñando falsedad. Hermanos, hay que entender esto. Hay quienes empiezan a comprometerse con el error, pero nadie es inocente. Nadie es inocente, nadie es inocente tanto de enseñar la falsa doctrina como de abrazar el error. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Tenemos la Biblia, hermanos. Y muchas de las cosas que enseñan los falsos maestros, usted no necesita ser un teólogo consumado, saber griego o hebreo, ni saberse la Biblia de memoria, pero con tan solo leerla y tomar en serio las escrituras en su contexto natural. Oye, esto que está diciendo esta persona contradice abiertamente lo que dice este versículo, por ejemplo, ¿no? Pero estas personas pues tienen una capacidad de hacer atractiva su falsa enseñanza, y tristemente hay quienes quedan cautivados al error porque puede que sus corazones no sean rectos
para el Señor. Y miren, entonces, vamos a ver entonces cómo en realidad son estas personas y cuál es la naturaleza de su comportamiento. Y comienza con esta frase: todas las cosas son puras para los puros. ¿Por qué Pablo tiene que aclarar esto? Les está aclarando, recuerden, para que sean sanos en la fe. Repréndanlos duramente, tanto a los que andan enseñando el error como a los que los escuchan. ¿Por qué? Para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe. Ese es el propósito de la reprensión. Y aclara, mira, todas las cosas son puras a los puros. Esta palabra pureza o pureza, viene de una palabra griega que significa puro, limpio, sin culpa. Y según un diccionario, denota la limpieza o pureza física, religiosa y moral en sentidos tales como limpio, libre de mancha o de vergüenza y libre de adulteración. En este contexto se refiere a pureza ceremonial y ética, estar libre de deseos corrompidos y culpa. Ahora, si nosotros sacamos este versículo de contexto, pudiéramos hacer un gran pretexto. Alguien pudiera argumentar y decir: ah, mira, ya encontré un texto ideal y perfecto para justificar mi vida pecaminosa. Si para mí no es malo robar y adulterar, tú que tienes una mente corrompida, para ti es malo, pero para mí no es malo, vamos a ser liberales. ¿Significará eso? Obviamente no. Recuerden el contexto, hermanos. Por eso es importante. Pablo, cuando dice todas las cosas, no encierra la categoría absoluta de todas las cosas que hay, sino está dentro del contexto de lo que él está explicando, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Obviamente aquí Pablo está dando por sentado que la voluntad específica y revelada de Dios, de lo que Dios prohíbe, eso no se discute. O sea, aquí en China y en 1000 años, si el Señor no viene, siempre va a ser pecado robar, matar, adulterar, mentir. O sea, eso no depende de tu perspectiva o mi perspectiva, ¿no? Eso es absoluto. Aquí Pablo está hablando de cuestiones ceremoniales y éticas que ellos, por ejemplo, hacían prohibiciones con los alimentos, con los días, las prácticas religiosas, combinando el judaísmo con el cristianismo. Ese es el punto del contexto, hermanos. ¿Sí? Este es el contexto, hermanos. Todas las cosas son puras para los puros. Obviamente, el contexto de lo que Pablo está hablando aquí es de lo que enseñaban estos falsos maestros con sus mitos judaicos y mandamientos de hombres. Pero ser limpio, hermanos, en este contexto es tener una limpia conciencia. Fíjese, ¿qué significa aquí? Todas las cosas son puras para los puros o limpias para los limpios, ¿no? Se refiere que para los creyentes que tienen libertad en Cristo, ser limpio en este contexto significa tener una limpia conciencia y hacer las cosas con libertad para agradar a Dios. Es lo que significa. Tener una limpia conciencia para hacer las cosas con libertad y que agradan a Dios. Miren, vamos a ir a otros textos para comprobar esto. 1 Timoteo 1:19. Pablo le da un consejo a Timoteo que tiene que ver con esto. 1 Timoteo 1:19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Miren, era importante para el apóstol Pablo que los creyentes y principalmente los líderes mantuvieran una limpia conciencia. Ahorita voy a explicar un poquito más de esto de la conciencia. Esto se debe, mis hermanos, porque al estar siendo renovados interiormente por la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos hace capaces de discernir lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Pongan atención, esto es muy importante. Miren lo que dice Romanos 12:2, que nos habla precisamente de esta renovación progresiva que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros por la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, escuche, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se fija? Efesios 4:23, mis hermanos. Efesios 4:23 nos dice, bueno, desde el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, el punto es aquí, quita y luego después pon, despójate del viejo hombre, pero ¿qué dice el 23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu de
vuestra mente. ¿Qué implica esto, hermanos? El cristiano va siendo transformado y renovando en su interior por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, conforme vamos conociendo más a Dios y cómo Él obra en nosotros, y nos vamos conociendo más a nosotros mismos conforme a las Escrituras, vamos pudiendo servir con más libertad y santidad al Señor. Nuestra conciencia se fortalece, nuestro corazón descansa en el Señor y aprendemos a hacer las cosas por amor más que por temor. Y el Espíritu Santo nos guía para ejercer la sabiduría práctica cuando hay líneas grises que la Biblia no nos especifica con claridad qué es pecado o no, pero aquello que nos puede llevar a pecar y cuestiones de sabiduría práctica. Todo eso, hermanos, nosotros somos capaces porque conforme vamos creciendo en el Señor, el Espíritu Santo va obrando en nosotros y conforme vamos siendo transformados interiormente por la palabra de Dios, Él nos ayuda a tener discernimiento. ¿Se fijan? Esto lo hace Dios, ojo, a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró la Biblia, hermanos. El Espíritu Santo nos ilumina para comprender la Biblia. El Espíritu Santo no va a obrar crecimiento en tu vida fuera de la Biblia. Y nuestra mente va siendo transformada por la palabra de Dios. Ya que todo lo que hacemos en contra de nuestra conciencia y con falta de fe es pecado. Eso es otro aspecto importante. Miren, cuando dice aquí, todas las cosas son limpias para los limpios, implica esto. Ser limpio implica tener una conciencia limpia y hacer las cosas con libertad para agradar a Dios. Ahora, ¿por qué podemos hacer esto? Ya expliqué. Porque al estar siendo renovados interiormente por la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos hace capaces de discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, como vimos en estos textos. Y fíjese bien, esto es importante porque a la medida que nosotros vamos madurando, también nuestra mente y nuestra conciencia se van fortaleciendo por la palabra de Dios. Mire un ejemplo en Romanos capítulo 14, versículos del 14 al 23, cuando nosotros no estamos bien fortalecidos en la palabra de Dios o no estamos siendo renovados constantemente por la palabra de Dios. Algunos puede ser porque van comenzando en la fe y tienen que ir madurando. Es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 14 de los débiles en la fe y algunos otros. Mire lo que nos dice Romanos 14 al 23. Dice Pablo, escuche con atención. Yo sé y confío en el Señor Jesús que, fíjese bien, que nada es inmundo en sí mismo. En otras palabras, no hay tal cosa de como que si comes carne de puerco estás puro ceremonialmente y te vas a ir al infierno. Mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En otras palabras, tú sabes que comer ciertos alimentos que fueron consagrados, por ejemplo, alguna deidad pagana, tú te lo comes y le das gracias a Dios y no estás adorando un ídolo. Pero si eso le hace a tu hermano y eres su conciencia y pecar, tú no estás pecando por el hecho de lo que estás comiendo, sino por no considerar en amor a otro, ¿no? Te estás sirviendo. Estás usando tu libertad cristiana para servirte a ti mismo y no para edificar a otro. No porque en sí lo que estés comiendo sea pecado, sino porque no estás considerando en amor a otro. ¿No es cierto? Ese es el punto de Pablo. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios no consiste en una serie de prohibiciones hechas por los hombres, ¿no? Porque todo lo que Dios creó es para nuestro bien, para que dándole gracias podamos disfrutarlo y glorificarlo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Se fija cómo hace énfasis? Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. En otras palabras, hay cosas que nosotros tenemos libertad, pero renunciamos voluntariamente a nuestros derechos por amor y consideración a otros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tú sabes que tienes libertad y no es pecado que comas carne, pero si eso afecta a un hermano en la fe, considera primero el bien del otro antes que el tuyo. Es el principio de Filipenses 2. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite.
Versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En otras palabras, qué bendición que tú hayas llegado a la madurez de que puedas comerte tranquilo esos taquitos al pastor sin que tu conciencia te esté acusando de que te vas a ir al infierno por eso, o que esté, ay, y si esta carne cuando el taquero estaba ahí se la estaba dedicando al dios Rimón o lo que sea, y no, yo me voy a condenar por eso. Gloria a Dios que tú estás entendiendo que todo proviene de Dios y que los ídolos no son nada. Qué bueno que maduraste en eso, me da gusto, pero tranquilo, tampoco abuses de tu libertad, porque no todos maduramos de la misma manera y al mismo tiempo. Y ya el hecho de que tú no consideres a otros, estás mostrando falta de amor, y eso es soberbia, y eso demuestra orgullo, y pues eso no es tampoco piadoso, ¿no? Pero qué bueno que estás entendiendo que ciertas cosas no son pecado, qué bueno. Un ejemplo, hermanos, cuando nosotros vamos comenzando en la fe, queremos agradar a Dios y todo, y nos creemos hasta que nos dicen, no, tener un pinito de Navidad es del diablo, es pecado y todo, y andamos bien asustados ahí sacando cosas de la Hello Kitty, que es del diablo, yo qué sé, y nos vamos a los extremos así, ¿no? Nuestra conciencia está muy sensible de que, y si uso esto, estaré pecando contra el Señor y cosas así. Somos sensibles al inicio, pero después vamos madurando y descansamos. Ay, gracias a Dios que no debo de satanizar todo, ¿no? Pero ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Miren, el versículo 23 dice algo muy importante. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ojo, hay cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero si tu conciencia te acusa y tú haces algo en contra de tu conciencia, es pecado. Es pecado. Hacer cosas en contra de nuestra conciencia es pecado porque no lo hacemos con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si hay algo que en sí no es pecaminoso, pero tú lo haces con una conciencia de que, ay, yo sé que en tu mente tú dices, esto no le agrada a Dios, pero de todos modos lo voy a hacer, estás pecando, aunque eso no sea pecado en sí mismo, porque en tu corazón tú lo estás considerando impuro. ¿Se fijan? Pero el informar nuestra mente y nuestro corazón y renovarnos de la palabra de Dios nos va a hacer libre de eso, para madurar. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, todas las cosas son puras para los puros. En la medida que nuestra mente está informada de la verdad de Dios, nuestra conciencia será más aguda y más sensata al emitir un juicio en nuestro corazón si debemos hacer algo o no. No nos va a juzgar inmediatamente, estás pecando, te vas a ir al infierno. Vamos a tener una conciencia tranquila, gracias Señor, por estos taquitos, ¿no? O por X cosa, ¿no? Bueno, hermanos, miren, un ejemplo muy práctico. Hace años conocí a un pastor que estaba evangelizando en una tribu y estaba yendo a visitar y evangelizar un 13 de diciembre después de lo que se había celebrado el Día de la Virgen, y le habían hecho unos tamalitos muy buenos, el cumpleaños de la Virgen, algo así. Entonces en esta casa donde llegó él, le ofrecieron tamales, pero él le habían inculcado que como esos tamales son consagrados al paganismo y todo eso que de la Virgen, si te los comes vas a pecar. Pero este pastor tenía mucha hambre y las personas estaban prestos para compartirles el evangelio en ese momento. ¿Qué hacía? Y luego con un cafecito no pudo resistir. En su conciencia él dijo, esto no está bien, pero yo tengo hambre y las personas están prestas a escuchar el evangelio, yo voy a comer, perdóname Señor. Bueno, para hacerles más corta la historia, yo creo que él sí pecó. ¿Por qué? Porque lo hizo en contra de su conciencia. No pecó por el hecho de haber comido los tamales, sino porque su conciencia le estaba diciendo, está mal y aún así lo estás haciendo. Pero si él hubiera estado informado en su mente y en su corazón desde un principio, que eso no lo iba a condenar, él hubiera comido a gusto y no pasa nada, y le hubiera dado gracias a Dios y ya. Todas las cosas son puras para los puros. Entonces, hermanos, Pablo se está refiriendo aquí en el contexto de lo que estos falsos maestros enseñaban y las cargas que ponían sobre los cristianos de cosas que no vienen en la Biblia, prohibiciones que no vienen en las Escrituras. ¿Sí? A ese tipo de libertad se refiere, ¿no? No de que, pues yo
voy a ser inmoral a gusto porque para mí no es malo, voy a robar a gusto porque para mí robar no es malo. No. No es una justificación para el pecado, obviamente. Entonces, mis hermanos, ser limpio en este contexto es tener una conciencia limpia y hacer las cosas con libertad para agradar a Dios, porque todo lo que hacemos lo debemos de hacer para la gloria de Dios y para la edificación de los demás, ¿no es así? Todo lo que hacemos, sea que comamos o que bebamos, ¿lo hacemos para quién? Para la gloria de Dios. Y también para edificación a los demás, porque nuestra regla, nuestra ley máxima, hermanos, más que rituales, es el amor. Todo aquello que bendice y edifica a mi prójimo. Entonces, es a lo que Pablo se refiere aquí. Todas las cosas son puras para los puros. Y hay un contraste, pero, o más, para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Aquí Pablo está poniendo un contraste. Miren, para aquellas personas que su mente está bien informada de la verdad de Dios, es decir, aquellos creyentes regenerados por la obra del Espíritu Santo, que su mente está informada de la verdad de Dios, su conciencia será más aguda y sensata al emitir un juicio y no los va a condenar cualquier cosa. No pasa nada. Pero aquellos que interiormente están corrompidos porque no han nacido de nuevo, nada les es puro, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, nada van a hacerlo para la gloria de Dios. ¿Se fijan? Pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Aquí la palabra corrompidos también se puede traducir literalmente los que han sido contaminados. Y es interesante, hermanos, porque aquí denota, esta palabra denota una acción pasada con repercusiones en el presente. ¿Sí? Denota una acción pasada con repercusiones en el presente. De alguna manera estas personas abrazaron el error, la falsa doctrina, pero eso les está afectando en su manera de vivir y de adorar al Señor. Esa es la implicación de este participio. Pero los que han sido corrompidos o han sido contaminados, pero para los corrompidos o los que han sido contaminados, y luego dice, e incrédulos, es decir, que no creen. Dos características. Han sido contaminados, ¿por qué? Rechazaron el Evangelio, rechazaron la verdad y abrazaron el error. Y eso está trayendo implicaciones, pero también son personas incrédulas que no creen la verdad, rechazan la verdad. Dos características. Esta contaminación o corrupción está en el interior. Hermanos, miren, y esto no es propio de los falsos maestros. La diferencia con los falsos maestros a nosotros es que Dios nos dio una nueva naturaleza, pero nosotros estábamos igual de corrompidos. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, usted y yo no somos mejores que estos falsos maestros. Es por la gracia de Dios que hemos sido rescatados de esta mala manera de vivir. Pero en naturaleza, ojo, todos somos iguales. Mira lo que dice, por ejemplo, el Salmo 51, versículos 5 al 7. Hablando de la naturaleza corrompida del hombre. Salmo 51, versículos 5 al 7. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La implicación de esto, hermanos, en el versículo 5 es, David está diciendo, yo soy pecador desde que fui concebido en el vientre de mi madre. Desde que nací, soy pecador. Gracias, mi hermano. Soy pecador desde que nací. Él estaba reconociendo que no estaba, no porque pecó se hizo pecador, sino él estaba pecando de acuerdo a lo que es su naturaleza, ¿no? Todos heredamos la naturaleza caída de nuestros primeros padres, ¿no? Adán y Eva. Somos pecadores por naturaleza y esa corrupción la traemos desde el vientre, hermanos, desde que somos concebidos. Y cuando usted agarra un bebé cosita, bien bonito, preciosura del Señor, pero es un pecador en potencia. Es la verdad, hermanos. Somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Eso es lo que la Escritura dice. No nacemos siendo buenos y la sociedad es la que nos corrompe. No, nacemos siendo malos. Esa es la verdad. Es una triste realidad, pero la Escritura lo dice. No lo estoy inventando yo, mire el texto. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La implicación es,
De hecho es la misma palabra griega, hebrea, perdón, que se traduce íntimo y secreto, que Dios desea la verdad en lo profundo, en el interior del ser humano. Es decir, que no sea solamente algo externo la religiosidad. Dios anhela que la verdad se viva en el interior del hombre, no solamente actos externos de religiosidad. David lo estaba entendiendo porque se estaba arrepintiendo, había pecado contra el Señor. Más adelante dice, no quiere sacrificios que yo lo daría. Era rey, podía ofrecerle lo mejor, pero si no había un verdadero arrepentimiento y su corazón no había cambiado, de nada servía lo externo. Y luego en el versículo 7 pide una purificación interior. Purifícame con hisopo. El hisopo se utilizaba para una purificación ceremonial ahí en el libro de Levítico, pero aquí lo usa en un sentido metafórico. El pecado me ha ensuciado interiormente y yo necesito una purificación espiritual interior que solo Dios puede ofrecerme a través de su perdón y gracia, ¿no? Esto no lo puedo producir yo, solo lo puede producir el Señor. Lávame y seré más blanco que la nieve, da la implicación de que esa corrupción está en el interior del hombre, no es algo externo. No es un simple deslice que tenemos, no es una simple falla, no es que me salí de mis casillas, me hiciste que me saliera de mis casillas, yo no soy así, pero las circunstancias me forzaron. Es algo que ya está dentro de nosotros. Y simplemente las circunstancias potencian lo que hay en nuestro corazón. Pero la realidad es que de nuestro corazón, de nuestro interior, sale esa maldad porque somos pecadores. Eso es lo que la Escritura enseña, mis amados hermanos. Los que han sido contaminados, los que están corrompidos y no creen, esta contaminación o corrupción está en el interior de todo ser humano. Pero ¿cuál es la diferencia con estos falsos maestros? Que ellos dicen conocer a Dios, dicen proclamar al Dios verdadero, pero no han nacido de nuevo, no han sido regenerados. Por dentro están contaminados, corrompidos y por lo tanto ajenos de la vida de Dios y pretenden enseñar a otros a llegar a la vida que ellos no han experimentado. ¿Ven la implicación? Todos nacemos con esa naturaleza, obviamente, pero en el nuevo nacimiento el Evangelio lo que hace es darnos una nueva naturaleza. Seguimos luchando con el viejo hombre, pero ya tenemos una nueva naturaleza, tenemos al Espíritu Santo. Pero estas personas no tienen esa nueva naturaleza que les frene en su pecado. Y es por eso que pueden hacer cosas tan abominables y ellos estar convencidos para su propio beneficio. No hay temor de Dios delante de ellos. Por eso no temen decir con tanta delicadeza que no hay Trinidad, que Jesús no es Dios, que necesitas obras aparte de la obra redentora y suficiente de Cristo para tu salvación. No temen decir esas aberraciones porque ellos están ajenos de esa realidad, de esa vida. Pero para los corrompidos, o literalmente los que han sido contaminados y no creen, o incrédulos. Mira, la incredulidad a la palabra de Dios es otro tipo de perversión, hermanos. Es maldad, la incredulidad es pecado, es maldad. Es una perversión muy grave. Mire lo que dice Juan 3, Juan 3, versículos 18 al 21, miren mis hermanos. El Señor condena la incredulidad severamente. La incredulidad no es simplemente algo inocente, una duda inocente, es maldad. El no creerle a Dios es pecado y es una grande maldad. Mire lo que dice Juan 3, del 19 en adelante. Bueno, desde el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el versículo 19, y esta es la condenación, en otras palabras, y esta es la razón de ese juicio tan severo, de esta proclamación de Dios, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No hay excusa, hermanos. La incredulidad es un pecado atroz. Dios es la verdad de todo y Dios ha revelado su verdad y el hombre no tenemos derecho para poner en tela de juicio la verdad de Dios. Somos nosotros quienes nos tenemos que someter a la verdad de Dios. Nosotros no tenemos que someter a juicio la verdad de Dios. Nosotros tenemos que someter nuestro razonamiento y nuestro juicio a la verdad de Dios. Él es la autoridad, no nosotros. Su palabra es la autoridad, no nosotros.
Y el no creer lo que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras es incredulidad y es pecado, es perversión. Mire también lo que pasó allá en Juan capítulo 9 cuando el Señor cura al ciego y estos hombres lo expulsaron de la sinagoga y que le andaban interrogue hasta que el ciego les dice, entonces ustedes también quieren ser sus discípulos, y se llenaron de ira con él. Después de que el Señor sana a este ciego y ellos lo interrogan, luego van con sus papás del ciego y le dicen, a ver, este es tu hijo. Y ellos tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga. Él tiene bastante edad, pregúntenle a él. Y él, ya les dije cómo me sanó, no quieren creerlo. Pero estaban aferrados en su soberbia, en su incredulidad. Les estoy resumiendo la historia. Y en el versículo 35, ya después de que lo expulsan, porque el ciego les dice algo bien tremendo. Miren, bueno, sí quiero leerles lo que el ciego les dijo, miren, el ex ciego. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Porque él no sabía. Nosotros somos discípulos de Moisés, y tú eres discípulo de ese pecador que no sabemos ni de dónde viene, y le andaban aferrados a tirarle a nuestro Señor Jesucristo. Y él les dice, esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde viene, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Les dio un razonamiento espectacular. Aquellos eran los teólogos destacados. Un ciego les estaba diciendo la verdad. No soportaron en su soberbia tanta verdad. Respondieron, le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. De hecho, la implicación del verbo griego aquí es que lo corrieron violentamente, no solamente que le dijeron, ¿te puedes ir? No, fue una expulsión violenta. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Bueno, en el Hijo de Dios. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Wow, este fue el milagro más grande Miren, hermanos, si ustedes piensan que lo sorprendente fue que un ciego hubiera recibido la vista, ese no fue el milagro más espectacular. Fue que él pudo reconocer quién era Cristo y ser salvo. Le devolvió la vista espiritual. Eso es mayor y más importante que la vista física, ¿se fijan? Le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, escuchen, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Jesús les respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, en su arrogancia, en su orgullo espiritual, ellos estaban negando a reconocer quién era nuestro Señor Jesucristo. Y un ciego pudo reconocerlo y recibió la vista. Eso es a lo que se refiere. Si ustedes reconocieran que son pecadores y que necesitan un Salvador, y a través de estas obras que estoy haciendo, que dan evidencia de quién soy yo, ustedes pudieran creer, ustedes serían perdonados, pero puesto que se aferran a su soberbia de incredulidad, serán condenados. La incredulidad es una perversión tremenda. Ojo, tal vez tú has estado aquí domingo tras domingo escuchando la exposición de la palabra de Dios, versículo tras versículo, y sabes lo que la Biblia demanda, lo que Dios demanda de ti, arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios para salvación, pero una y otra vez lo rechazas y lo rechazas y lo rechazas y lo rechazas en tu corazón. Eso es una perversión tremenda. Te invito a que te arrepientas si eres incrédulo, porque Dios va a juzgar ese pecado también. Y una de las características de estos falsos maestros es que interiormente están contaminados, corrompidos, es decir, muertos en sus delitos y pecados, y por otra parte, esa misma corrupción interior los lleva a rechazar la verdad de Dios y por lo tanto ser incrédulos. Una cosa va llevando a la otra. Ahora, ¿qué enseñaban estos falsos maestros? Pero para los corrompidos, nada les es puro. Estos falsos maestros enseñaban legalismo, una adición externa y superficial a ciertos aspectos de la ley y prohibiciones, enfatizando solo la apariencia y no lo que hay en el corazón. Miren el juicio que pronuncia nuestro Señor hacia ellos. Mateo 23, 25.
Miren lo que pronuncia nuestro Señor Jesucristo hacia ellos, Mateo 23, 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. En otras palabras, por fuera ustedes se autoproclaman muy santos, pero por dentro están podridos. Es una acusación que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Esto se manifestaba en que enseñaban que el rito de la circuncisión era necesario para la salvación, por ejemplo. Desde Hechos capítulo 15, vemos que la iglesia lidió en el concilio de Jerusalén con esta controversia, ¿no? Miren, vamos ahí a Hechos capítulo 15. Desde los primeros inicios de la iglesia cristiana, hubo una controversia por esta, quedó resuelta por el liderazgo. Miren, Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y de aquí vemos el desarrollo del concilio y que les dicen, no se les imponga esa carga a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. No necesitan circuncidarse. Lo que necesitan es circuncidarse el corazón, pero eso lo hace el Espíritu Santo cuando se arrepienten y creen en el Evangelio. Vemos en Gálatas capítulo 6, versículos 12 al 18, Pablo lidia con esto también. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Pablo también tiene que lidiar con esta triste realidad de los falsos maestros. Gálatas capítulo 6, versículos 12 al 18, que dice, todos los que quieren agradar en la carne, escuchen, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En otras palabras, estas personas que les obligan a que se circunciden es puro orgullo, para gloriarse en mira, ese es mi convertido. Pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne y del pecado, y eso no te hace ni más ni menos santo, ni tiene nada que ver con tu fe, ¿no? Judaizarte no te va a hacer más sabio ni más santo. Obedecer la palabra de Dios sí. También mandaban observar ciertos días. Mira lo que vemos en Colosenses 2:16. Y sobre todo, hermanos, este versículo es tan importante y tan relevante porque sigo escuchando tristemente a muchas sectas, muchas personas que dicen, ustedes no están adorando a Dios porque no guardan el sábado, el Shabbat. Hermanos, miren lo que dice Colosenses 2:16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ¿no? Días de reposo. Nadie los juzgue por no observar eso. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, nadie los cautive con esas enseñanzas y les prive de su libertad que tienen en Cristo, ¿no? No tienen que esclavizarse a algo que Dios no les ha impuesto. O sea, ¿por qué quieren a fuerzas llevar un yugo que Dios no les ha puesto? Bueno, les voy a decir por qué. Es el orgullo. De alguna manera, hermanos, miren, nosotros tenemos en nuestro corazón un peligro inherente del orgullo, y si hacemos cosas diferentes a los que los demás hacen, tendemos a sentirnos más santos, más superiores, ¿no? Es que como nosotros sí guardamos el sábado, nosotros somos circuncidados, nosotros guardamos ciertas festividades, nosotros hacemos esto y esto y esto, infla el orgullo. Y la verdadera motivación no es el amor a Dios, ni la edificación, ni la gloria de Cristo, es el orgullo, ¿no? El sentirnos mejores. Y eso a veces, hermanos, aunque no tenga nada que ver con el judaísmo, la circuncisión y todo eso, pero podemos caer en cuando hacemos comentarios, ¿y en tu iglesia no hacen esto? No, en mi iglesia sí hacen esto, y que en mi iglesia tendemos a querer hacer cosas para sentirnos superiores a otros y menospreciar a otros que no hacen lo que nosotros hacemos y sentirnos más santos porque nosotros sí hacemos eso. Y a veces pueden ser cosas que la iglesia sí necesita hacer, como orar, evangelizar y todo eso es de ley que sí lo tenemos que hacer, pero ojo con el orgullo, ¿no? No, es que en tu iglesia
no evangelizan, en tu iglesia no tienen tales ministerios de intercesión las 24 horas del día, y que en tu iglesia no tienen comedores para los pobres, etcétera. Yo no estoy diciendo que no son cosas que se tengan que hacer, pero lo que sí estoy diciendo, ojo, guardemos nuestro corazón del orgullo. Nada nos hace superiores, hermanos. Todos por la gracia de Dios. Y debe de ser fundamentado en la fe en Cristo. Los falsos maestros te van a querer atraer con un sentido de superioridad. Algo que tu iglesia no te ofrece, algo que tus pastores no te ofrecen, algo que ni la Biblia te ofrece. Mira, una de las características de las sectas, hermanos, es que tienen respuestas para todos, hasta para lo que la Biblia no dice, ¿no? Y eso es lo peligroso. Porque cuando la Biblia calla, nosotros callamos. No sé, Dios no lo quiso revelar y no tengo por qué saberlo si Dios no lo quiso revelar, punto. No, pero a mí sí me lo reveló en un sueño. Ah, sí. Pero tienes que darme, ¿verdad? Tanto, ¿no? Y bendecir al siervo porque, no, para que Dios me revele, tú tienes que dar más. Que vivos, ¿no? Ese es el problema, el orgullo. El orgullo, hermanos, tristemente. Y eso se manifestaba en esas prohibiciones, hermanos. En imponer el rito de la circuncisión, en mandar observar ciertos días. Y ojo, hermanos, lo curioso es que si nosotros vamos a la Biblia, en el antiguo pacto era la manera en que Dios demandó la adoración a su pueblo. Pero si nosotros interpretamos la Biblia a la luz de su contexto, nosotros somos creyentes del nuevo pacto. Y nosotros no estamos obligados a judaizarnos para ser cristianos. Un judío, un no judío que se arrepiente y cree en Cristo forma parte de la iglesia. Y es por la fe en Cristo que somos salvos, no por guardar la ley. De hecho, aún en el antiguo pacto, que eso era una manifestación de su amor y obediencia a Dios, pero ni eso lo salvaba. El principio fue siempre la salvación por la fe, por la gracia de Dios. Nunca fueron salvos por las obras de la ley, jamás. Siempre fue la salvación por la fe. ¿Sí? Eso es un punto importante. No es que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obedecer la ley y en el Nuevo Pacto por creer en Cristo. Siempre ha sido la salvación por la fe, por la gracia de Dios. Y Cristo compró la redención tanto de los santos del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto. La base de nuestra salvación es Cristo, punto. Y solo la fe en Él. Esto es indiscutible, hermanos. Pero aún así, cosas que eran bíblicas sacadas de contexto que hacían estos falsos maestros, dicen, es que en tu iglesia no guardan ciertas festividades, en tu iglesia no guardan el sábado, en tu iglesia cometieron el sacrilegio de, la cena de fin de año, dar carne de puerco y cosas así, ¿no? Mandaban observar ciertos días, prohibían alimentos, y aquí sí es donde me ofendo, hermanos, prohibían alimentos. Mira lo que dice Colosenses 2:20 al 23. Colosenses 2:20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en trato duro del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Miren, hermanos, es curioso que una de estas personas que son muy rigurosas en leen la Torá, leen la Biblia, hacen ciertos rezos, son muy estrictos en su dieta, en los días y todo, y puedes ver que en eso son intachables, impecables, que son muy rigurosos, pero otras cosas básicas, oye, pero no se te hace que tener una relación inmoral es pecaminoso, no te hace que no tener amor hacia los demás es pecaminoso, no se te hace que esto es pecaminoso, pasan por alto otras cosas más esenciales, pero están cegados de que porque son religiosos y guardan ciertas reglas, ya con eso están bien con Dios y son superiores a los demás. ¿Sí? Podré tener malos deseos, podré ser deshonesto en mis tratos con los demás, podré aborrecer a medio mundo y creerme superior a los demás, pero como soy religioso y guardo ciertas reglas, soy superior a los demás. Mucho ojo con eso. Y también incluso, hermanos, lo más triste es que las sectas son tan peligrosas.
Algunos de ellos hasta prohibían el matrimonio. Mira lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 4 acerca de la prohibición de los alimentos y del matrimonio. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Era tremendo lo que estos falsos maestros hacían, hermanos. ¿Y cuál es la razón de toda esta enseñanza, de toda esta depravación? Sigue diciendo el texto, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Miren, dos aspectos importantes. Tanto su mente como su conciencia están contaminadas. Esa palabra es la que destaca aquí, que denota impureza moral, ceremonial. Cuando hablamos de mente aquí, hermanos, denota, hablando en general, el asiento de la conciencia reflexiva, del griego nous, que denota el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción, comprensión, las de sentimiento, juicio y determinación. Es a lo que se refiere aquí por nous. Estos falsos maestros, al no ser regenerados, tienen la mente reprobada, es decir, depravada. Esto es lo que algunos teólogos llaman efectos noéticos del pecado. Cuando hablamos de noético viene de nous, mente. El pecado ha afectado aún nuestra capacidad de percepción, de razonamiento y de comprensión, ¿sí? Son los efectos del pecado en todo nuestro ser. Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos 1:28. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada. En otra versión dice mente depravada, para hacer cosas que no convienen. Efesios 4:17 al 19 también nos habla de los efectos noéticos del pecado. Efesios 4:17 al 19. Recuerden que cuando hablamos de efectos noéticos del pecado, hermanos, no hablamos del pecado de Noé, sino tiene que ver con esta palabra griega del griego nous, que significa con la mente. El pecado ha afectado nuestras facultades de percepción, comprensión, sentimientos, juicios, determinación, de tal manera que todo nuestro ser ha quedado esclavizado, inclinado al pecado. Mira lo que dice Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, fíjense, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Pero, ¿cuál es el punto de lo que quiero resaltar aquí? Andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento oscurecido, entenebrecido, y están ajenos a la vida de Dios por la dureza que en ellos hay, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Y qué cree? Otra cosa más triste, o sea, ellos activamente rechazan la verdad de Dios porque están corrompidos, su entendimiento está corrompido, pero también Satanás está activo en esta depravación. Mira lo que nos dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De alguna manera, hermanos, hay una obra activa de Satanás. O sea, ellos son responsables de su pecado, de su ceguera, pero Satanás también está activo en este engaño y en esta ceguera, ¿no? Para que rechacen el evangelio y la verdad y engañen a otros y otros se pierdan. Es triste, hermanos, porque a lo mejor usted espera ver algo satánico con cuernos y una estrella ahí y todo bien tétrico, ¿no? Y todo. Pero a veces lo más satánico puede ser lo más lindo que tú puedes ver, una persona bien vestida, bien elocuente, bien amable, pero diciendo totalmente aberraciones de que tú puedes llegar a Dios por tus propios esfuerzos, que Jesucristo no es Dios y que fuera de lo que las Escrituras enseñan tú puedes encontrar una relación correcta con Dios. Eso es mucho más satánico que
una película de terror. Porque puede ser que una persona se pierda para la eternidad. Es triste, hermanos, cuando alguien rechaza el evangelio. Su mente ha sido contaminada, pero también su conciencia. Esta palabra conciencia viene de una composición de dos palabras en griego, que significa literalmente uno conociendo con. Se compone de una preposición y de un verbo que significa un conocimiento con uno mismo, el testimonio dado de la propia conducta por la conciencia. Es decir, aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios, como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas, según un diccionario. Y puede ser en dos sentidos. Número uno, en el sentido de culpa delante de Dios. Y número dos, en aquel proceso de pensamiento que distingue y considera lo que es moralmente bueno o malo, alabando lo bueno y condenando lo malo, y así impulsando a hacer lo primero y evitar lo último. Fin de la cita. En otras palabras, es aquel conocimiento, aquella facultad que Dios nos ha dado para que esa voz interior nos acuse, nos diga, hey, estás mal, eso es pecado. Y Dios puso, según en el libro de Romanos, capítulo 2, dice que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No necesitas leer la Biblia para saber que robar o matar o adulterar es pecado, porque Dios ha puesto la ley en nuestros corazones, ¿no? Nadie queda sin excusa. Todo el mundo sabe lo bueno y lo malo innatamente, porque Dios puso ese sentido de su ley en todo ser humano. Por eso existen sociedades, por eso hay leyes. Sería imposible que una sociedad pudiera subsistir si no hubiera reglas. Y eso es porque Dios puso eso en el corazón del ser humano. Pero ¿qué crees? Eso no te salva, porque aún pese a esa luz, el hombre suprime la verdad de Dios, porque no tiene la facultad de ser libre por sí mismo. La conciencia, entonces, es aquella facultad mediante la cual podemos discernir lo bueno y lo malo. Y es aquella voz interior que nos acusa. Y es triste, hermanos, porque miren, mucha del humanismo, de la doctrina humanista moderna, en la psicología y todo eso, quieren suprimir el sentido de culpa, ¿no? A todo lugar quieren quitar el sentimiento de culpa, pero bien enfocado esto nos puede guiar al arrepentimiento, porque si tú no te sientes mal por lo malo, lo más peligroso es que la conciencia se cauterice, ¿no? Que tú hagas algo malo y te sientas a gusto y pienses que no pasa nada, ¿no? Que es precisamente también lo que pasa con estas personas, tienen la conciencia cauterizada, como lo leímos, ya leímos ahí en 1 Timoteo 4, 1 y 2, mira lo que dice, 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, miren, teniendo cauterizada, esta palabra, este verbo, cauterizado, significa ser cauterizado con un hierro candente. La implicación o la idea es que cuando tú quemas algo en la parte de la piel, se hace insensible, ¿verdad? La idea es la insensibilidad que produce eso. La idea es que se han hecho profundamente insensibles a la voz de su conciencia por causa de su pecado. Esa es la implicación. Y aquí quiero citar textualmente una nota de la Biblia de Estudio del pastor MacArthur, que dice, si la mente es corrupta, no puede informar bien a la conciencia y ésta tampoco puede advertir a la persona sobre su mala conducta. En cambio, si la conciencia es infundida por completo por la verdad de Dios, funciona como el sistema de advertencia que Dios diseñó para beneficio de la humanidad. Fin de la cita. Ya con esto concluyo, mis hermanos. El problema con estos falsos maestros es que no consideran que la verdadera contaminación es la que está en el corazón, es decir, en nuestro interior. Y no solo son las cosas externas las que nos contaminan, sino lo que sale de nuestro propio interior. Miren lo que dice Jeremías 17:9, hablando de esto. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso o sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Y nuestro mismo Señor Jesucristo enseñó precisamente esta verdad en Marcos 7:15 y Mateo 15, 18 al 20. Mira lo que dice
Marcos 7:15. Marcos 7:15. Escuche. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Recuerdan, todas las cosas son puras para los puros. No hay nada que pueda contaminar al hombre, pero lo que sale de él sí contamina. Y luego dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo, fíjese, limpios todos los alimentos. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice, de dentro salen y contaminan al hombre. En otras palabras, el problema fundamental del hombre es su corazón pecaminoso, alejado de Dios. Su naturaleza corrompida, que estamos muertos en delitos y pecados sin Cristo. Ese es el problema. Lo que está en el interior. Y lo que los falsos maestros quieren hacer, hermanos, es cambiar simplemente la conducta o el comportamiento, las cosas externas por apariencia, pero no tienen poder para cambiar el corazón. Miren, un ejemplo. Tú puedes dejar de tomar, tú puedes dejar de drogarte, tú puedes dejar de ver cosas inmorales, venir a la iglesia, ponerte una corbata, vestirte muy bien, cantar muy bonito, pero si tú no has tenido un verdadero arrepentimiento y lo que haces lo haces por amor a lo que Cristo hizo en la cruz, para la gloria de Dios, eso es pura arrogancia. Porque las cosas externas no impresionan a Dios, Él conoce el corazón. Podemos hacer cosas externamente buenas, pero por dentro con motivaciones pecaminosas. Todo lo que no lo hacemos para Dios con fe es pecado, para la gloria de Él. Y podemos estar haciendo cosas religiosas para agradarnos a nosotros mismos, sentirnos buenos o pensar que con eso estamos ganando el favor de Dios o que somos mejores que los demás. Y eso es un error garrafal. ¿Recuerdan al fariseo que decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros pecadores, ladrones, injustos, ni aún como este cobrador de impuestos ratero que está aquí? Y el publicano, el ratero cobrador de impuestos, no se atrevía a alzar sus ojos al cielo, sino que decía, Dios sé propicio a mi pecador. ¿Quién salió justificado? ¿El que se daba aires de grandeza o el que se humilló? El verdadero pecador que reconocía su condición y se humilló. Porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Hermanos, y ahora con esto yo no estoy diciendo que tengamos que ser liberales, que no importa la música que escuchemos, que no importa cómo tú te vistas, que no importa lo que comas. Obviamente, si tú tienes problemas de salud y estás comiendo cosas que no debes, no estás cuidando tu cuerpo y estás pecando, obviamente, ¿no? No estoy diciendo que no vamos a tener una moderación en lo que vemos, en cómo nos vestimos, en lo que hacemos, pero no va a ser motivado por orgullo, por reglas, simplemente porque alguien nos las está imponiendo, sino producto de nuestra relación con Cristo, por amor a Él, porque queremos agradarlo, porque estamos convencidos y porque nuestra conciencia está cautiva a la palabra de Dios y queremos agradarlo. No simplemente reglas humanas externas para quedar bien con los demás o para yo callar mi conciencia, ¿no? Lo único que puede quitar tu culpa es el Evangelio. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y pones toda tu confianza en Cristo para salvación y dejas de confiar en ti mismo, en tus buenas obras para salvarte. Lo único que puede limpiar nuestro corazón es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nada puede cambiar tu corazón, solo Cristo, solo el Evangelio. Y Dios quiere hacer cambios mucho más profundos que lo externo. Los falsos maestros no entienden esto, hermanos. Pero la palabra de Dios tiene poder para cambiarnos de adentro hacia afuera. Los falsos maestros están corrompidos por fuera y por dentro. Y tristemente su falsa enseñanza corrompe y engaña a otros. Y hace que no puedan ver su condición y su necesidad de arrepentimiento y de fe en Cristo para salvación. Por eso es tan importante esto, hermanos. Miren, estamos viendo versículo por versículo y el énfasis que le da Dios a esto a través de esta carta que estamos viendo, no son poquitos versículos que ha abarcado, ¿verdad? Para tocar este punto. ¿Por qué?
Porque es algo importante que como iglesia necesitamos entender y no tomar a la ligera. Necesitamos entender y no tomar a la ligera, hermanos, esto. Pero también examinar nuestros propios corazones y ver la libertad que viene solo por medio de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. Él puede quitar tu corazón de piedra y darte uno de carne y hacer que su espíritu more en ti. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Él siendo justo y sin pecado, siendo Dios hecho carne, fue tratado como el culpable para que a través de la fe tú y yo podamos ser tratados como justos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Solo Cristo puede darnos una nueva naturaleza. Solo Cristo puede quitar la culpa. Solo Cristo puede hacernos nuevas criaturas. Y solo Él, solo Dios puede hacer esto. Y si tú aún estás muerto en tus delitos y pecados viviendo para ti mismo, para tu propia gloria, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de lo alto. Necesitas reconocer que tú no te puedes salvar a ti mismo y que solo Dios puede hacer esa obra con su poder a través de su palabra, por la obra de su Santo Espíritu, convenciéndote de tu pecado y convenciéndote de que solo en Cristo hay salvación, perdón, vida eterna y santificación. Solo Cristo puede hacer esto, hermanos. Los falsos maestros no van a exaltar a Dios ni la gloria de Cristo. Se van a exaltar a sí mismos y te van a traer con la mentira de que tú eres el importante, tu autoestima, tus emociones, tus sentimientos, tu felicidad, tú y yo. Pero el verdadero evangelio nos hace que nos dejemos de enfocar en nosotros mismos y que veamos que el punto de todo esto es la gloria de Dios y que nuestro máximo deleite va a venir cuando nosotros nos alineemos a vivir en santidad para la gloria de Dios. Cuando aprendamos a vivir la verdadera piedad, que es el propósito de esta carta. Que la gracia de Dios sea manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando a los deseos mundanos vivamos en este siglo quieta, pura y sabiamente, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Termino con esto, hermanos, Tito 2:11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia que salva también es una gracia que transforma. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor amado, te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra nos confronta en nuestro orgullo. Perdónanos cuando nos hemos creído religiosos, cuando hemos sentido, Señor, que somos mejores que los demás, cuando hemos pensado que te podemos agradar por las cosas que hacemos o dejamos de hacer, y cuando lo que hacemos no es motivado por el amor a ti, el amor a los demás, por lo que Cristo hizo en la cruz. Perdona nuestra arrogancia, limpia nuestros corazones para que todas las cosas que hagamos, las hagamos con pureza. Todas las cosas son limpias para los limpios, pero para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro. Es lo que hemos aprendido de tu palabra en este texto. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón limpio, una mente limpia, una conciencia limpia, y para que todo lo que hagamos, Señor, te traiga honra y gloria, traiga verdadera felicidad en la santidad a nuestra vida y pueda traer verdadera edificación a los que nos rodean, para que todos conozcan que Jesucristo es el Señor, Padre. Y si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que aún está muerto en sus delitos y pecados, rogamos para que tú tengas misericordia y tu palabra convenza de pecado, justicia y juicio y traiga salvación y vida eterna. Tu Santo Espíritu es el único que produce esto. Tu palabra es poderosa. Tú no necesitas ayuda de nadie. Tu palabra tiene poder en sí misma y anhelamos y rogamos la salvación de todos los que nos escuchan, Señor, para que vean cuán glorioso eres tú, cuán glorioso es Cristo y esta preciosa vida y libertad que tú nos das a través de ser nuevas criaturas por tu gracia, Señor. Gracias por ese precioso sacrificio, por la nueva vida que nos has dado y por esta iglesia que tú has redimido con la preciosa sangre de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes
en la verdad del Evangelio, Señor, y no permitir que nuestro corazón se desvíe de la verdad, ni permitir que otros nos seduzcan y nos desvíen de la verdad con falsa doctrina, y que podamos ser serios, valorar tu palabra y vivirla de verdad, Señor. Ayúdanos con la ayuda de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.